Se calienta la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues Reina Aide está de regreso. Y como es de costumbre, comenzó a hacer su show gritando, interrumpiendo y exigiendo que se le diera el uso de la palabra. La presidenta Claudia Sheinbaum la pone en su lugar, pero no solamente ella, pues la reportera Nancy Flores no se guardó absolutamente nada y enfrente de todos y en vivo le saca sus trapitos al sol. Y es que resulta que esta chayotera es financiada por el gobierno de los Estados Unidos y así queda completamente exhibida que es una vendida más del gobierno vecino para tirarle al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, por otra parte, Omar García Harfuch pone en su lugar a Dalila, pues esta se pone, y es que desmiente esos rumores en los que incluso la oposición se jactaba de decir que le habían puesto seguridad a Rocha Moya. Bueno, Omar García Harfuch le deja bien claro que ellos no le pusieron absolutamente nada, pero vamos a ver el video, pues la información es muy importante. Vamos por acá, Nancy. Buenos días, presidenta. Reina, llevas 4 meses que no vienes a la mañanera. Hay que hacer fila. No, no es cierto. Buenos días, presidenta. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Bueno, a ver si la persona que recibe becas ya se autorregula, porque esas becas vienen también de agencias estadounidenses, como en su momento la USAID. Pero bueno, presidenta, preguntarle, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, en este tema de Chihuahua, el caso Chihuahua y la presencia clandestina e ilegal de agentes de la CIA, ¿cómo va la investigación en ese sentido? Y también se han encontrado algunos indicios de que otros gobiernos estatales pues tengan colaboración con estas agencias de forma clandestina para permitir la injerencia extranjera. Lo lleva la Fiscalía. La Fiscalía es quien tiene que dar la información sobre las investigaciones que ha seguido relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Entonces, es la Fiscalía quien tiene que dar esta información. Presidenta, también en esta presentación que hicieron del Gabinete de Seguridad y particularmente lo que presentaba el secretario García Harfuch sobre estas miles de detenciones que ocurrieron tanto en el sexenio del presidente López Obrador como en lo que va de su administración, hay una parte muy relevante, las narrativas mediáticas, sobre todo de guerra sucia y de propaganda negra, así como la parte que corresponde a funcionarios estadounidenses que intentan presionar a México y a otros países de América Latina, pues se señala en esas narrativas falsas que no solo no se combate al crimen organizado en México, sino que incluso habría una colusión, nunca presentan pruebas, pero que habría una colusión con estos cárteles del narcotráfico. Es muy importante en el caso de los objetivos prioritarios detallar de quién se trata y qué impacto tienen estos grupos criminales, porque se ponía aquí el caso del mencho Nemesio Ceguera Cervantes, quien después de que fue detenido pues falleció, pero también hay otros casos muy relevantes como el de Ovidio Guzmán López, que ocurrió en el sexenio del presidente López Obrador. Preguntarle si en algún momento se va a dar este tipo de detalle de cómo impactó en los propios grupos criminales y de lo que significa estas detenciones de objetivos prioritarios. Sí, ¿quieres comentar? Bueno. Como lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, las detenciones que se han presentado aquí, que han sido realizadas por el Ejército Mexicano, por la Secretaría de Marina, por FGR o la propia Secretaría de Seguridad y muchas en coordinación con los estados, no han sido de un grupo específico, han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual, las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos, es decir, no es de un grupo y a otro no. También de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos, de todas las facciones también. Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay pues, estos resultados, ¿no? Los resultados en materia de seguridad son muy medibles. Este tipo de información que damos, de ninguna manera estamos diciendo que es una tarea terminada o que
ya no hay nada que hacer, todo lo contrario, se presentan los avances para que la ciudadanía conozca los avances, pero falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y pues laboratorios por destruir. En el sexenio anterior, cuando se habla de una colusión por parte de algún grupo delictivo, de un cártel, pues principalmente en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador hubo varias detenciones sumamente relevantes en contra de Cártel de Sinaloa, de Cártel Jalisco, de Cártel del Golfo, que también aquí en su momento en la mañanera se presentaron, en Guanajuato también. Entonces, todo esto es muy medible. Uno de los principales líderes de Cártel de Sinaloa, facción Chapitos, fue detenido en el sexenio pasado y extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. Gracias. Gracias. Y Presidenta también… Rosa Isela, cuando fue secretaria de Seguridad, tenía una frase muy buena que decía: abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y a ver, pon el video y lo paras ahí justo. Porque a lo mejor ahora nosotros damos más información sobre las detenciones que lo que se hacía en el sexenio anterior. Pero en el periodo del presidente López Obrador. Ponle el videíto, el cachito del video, pedacito del video. No, antes, por favor. A ver, déjale ahí. Ponle, porfa. ...39 líderes de la delincuencia organizada. Ahí. Discursos que han tenido continuidad. Párale antes. Ahí está. De todos los diferentes. En el caso del líder del cártel de Sinaloa, fue detenido y enviado a Estados Unidos, extraditado un día después. Entonces, esta narrativa de que ahí había colusión, pero además dicha de quien sí tenía colusión, porque es público y notorio la colusión que había en el periodo de Calderón con García Luna, mucha corrupción. Entonces, en el periodo de López Obrador son 95,000 detenidos y 39 relevantes, quiere decir en niveles superiores, de distintos grupos delictivos. Y nosotros, en estos 20 meses de gobierno, son 56,000 detenidos y 57 relevantes. De todos los grupos, porque nadie puede decir que haya un grupo al que se le favorece. Y si se encuentra que hay una autoridad con algún vínculo, pues se presenta carpeta de investigación, como ha sido casos de algunos servidores públicos que han sido detenidos. Presidenta, en días pasados se dio a conocer que el juez cuarto de distrito en materia penal del Estado de México concedió un amparo al hermano del Mencho, conocido como Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes. Este amparo pues obliga a la autoridad judicial a reponer el proceso de vinculación. Justo sobre este tema, preguntarle cómo va el asunto del Gabinete de Seguridad en casos que ya están judicializados, si hay denuncias contra jueces o magistrados que siguen reincidiendo en esta práctica que venía del régimen anterior del Poder Judicial que encabezaba Norma Piña, donde se le abría la puerta a los delincuentes y se generaba pues muchísima impunidad. Preguntar si han estado pues denunciando a estos juzgadores. La secretaria de Gobernación y ahora Luisa María como consejera jurídica, en el caso de algún juez
que haya otorgado una suspensión, un amparo, se solicita de inmediato al Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que investigue el caso. ¿Se puede conocer cuántos casos se han? Sí, por supuesto, lo traemos aquí a la mañanera. Y Presidenta, por último, el SAT dio a conocer ayer que se suspendieron los sellos para 7,300 contribuyentes que presuntamente estaban vinculados a factureras. Preguntarle cómo va esta parte del combate a las empresas que facturan operaciones simuladas, sobre todo porque sabemos que estas EFOS contribuyen no solo al tema de evasión fiscal, sino también al lavado de dinero. Sí, hubo una detención muy importante por parte de la Fiscalía General de la República a denuncia del SAT. Es la primera en la historia que se hace de detenciones de personas que falsificaban facturas, la mayoría en Jalisco, la mayoría de ellas en Jalisco, y vamos a pedirle a la Fiscalía que pueda informar con mayor detalle. Y está permanentemente el SAT haciendo una revisión junto con la Procuraduría Fiscal y permanentemente quitando sellos y algunas otras medidas que han tomado para evitar las facturas falsas, que es todavía una manera de evadir los impuestos, de evadir el pago de impuestos. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos de este lado. A ver, vamos a darle proceso para que no diga que no le damos la palabra. Buenos días, Presidenta Dalila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle al general Trevilla sobre el asunto de si se estaría en efecto buscando renovar flota de aeronaves, sobre todo para la vigilancia aérea, si pudiera aclarar ese caso. Bien, les comento. Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional. Ese plan de desarrollo de la fuerza vienen todas las acciones, todo lo que se debe realizar para tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y, por supuesto, también contempla aspectos relacionados con los recursos materiales. Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí principalmente es de donde nos abastecemos, pero también existe, por supuesto, el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es que estamos hablando hasta el 2050. Si se refiere usted a los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5, y eso sería a mediano y largo plazo. Corto plazo es esta administración. Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deban de hacer para esta administración, y van encaminados, hablando de las aeronaves específicamente, damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben, que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del plan de N3C y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado. En general, y bueno, aprovechando que está ya en el uso de la voz, quisiera, y ya que mencionaban también el tema del caso de las acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios en México, uno de ellos, un militar, Gerardo Mérida, quien sabemos, bueno, fue secretario de Seguridad en Sinaloa y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué postura tiene la Sedena, qué mensaje da también a las bases que tienen entre militares que van a operativos de que presuntamente pudiera haber este tipo de pactos, y sobre todo de la entrega de militar en retiro, entiendo. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto.
es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia. Eso es lo único que hay. Sí, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine, de hecho, en algún momento responsabilizó a la defensa del nombramiento del mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la defensa en torno a este tipo de nombramientos? No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente ellos son los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? De que se recomienda, o sea, piden la opinión, cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió. Entonces, finalmente, ¿no tienen ustedes conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos? No. Nada. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle también, Presidenta, sobre, si se puede también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la Policía Estatal o de la Fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad. ¿De los demás exfuncionarios también Tampoco, ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto. Porque si no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica de los Chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya Chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Y, secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto, hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. Sí.
¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poderlo dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. Apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También, aprovechando, preguntar si ya les informó algo el gobierno estatal sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto y que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico esos asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos de delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es Conagua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Gracias, es todo. A la orden. En el caso del agua se clausuró por parte de Conagua 2 tomas, en donde estaba involucrado el municipio, y se presentaron las denuncias a la Fiscalía General de la República. Le pedimos a Conagua que dé una tarjeta especial. Sí. Vamos, por aquí. A ver, el compañero que no había venido. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, pero no es delito, no entiendo por qué tu pregunta. Sí. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días. Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidenta, una investigación de PopLab y la plataforma Conectas documentó que una empresa de tecnología de seguridad, Seguritech, ha cobrado más de 52 mil millones de pesos a 37 gobiernos estatales y municipales desde el año de 2012 hasta el 2025. En algunos de ellos, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, lo muestran las cifras que usted presentó hoy, donde está concentrada buena parte del gasto. Los homicidios y la percepción de inseguridad no bajaron, sino que aumentaron. La investigación documenta también el contrato de la Torre Centinela en Chihuahua, que presume tecnología de avanzada, pese a su notable retraso, pero que también estará al servicio de agencias extranjeras. ¿Está de acuerdo el gobierno federal? Me gustaría escuchar su opinión y también la de los miembros del Gabinete de Seguridad, en que se siga contratando esta tecnología a precio exorbitante, sin una sola auditoría de desempeño, sin evidencia de que funcione y sin una entidad que la regule. Sería la primera pregunta. ¿Cómo está la regulación de cámaras y empresas de seguridad de Marcela? Bueno, con lo que los estados adquieren exclusivamente con recurso federal, los estados presentan los proyectos al Secretariado Ejecutivo. Lo que hace el Secretariado Ejecutivo por ley también tiene que revisar que, en primer lugar, sea un proyecto que la entidad necesite, que esté como parte de sus
necesidades de acuerdo a un diagnóstico que se tiene de todas las instituciones. En segundo lugar, que ese proyecto en específico cumpla con las necesidades técnicas, y en tercer lugar, que cumpla, ¿no?, con los rangos de precios que hay en el mercado. Eso en específico con recursos federales, insisto, está regulado por ley y también en los lineamientos de ejercicio de gasto. Ya después cada entidad hace sus propios procesos de licitación, que dependen de sus propias leyes de adquisiciones y de obras en caso de que haya obras. Después tienen que hacer un informe final al Sistema Nacional y que finalmente es también revisado y supervisado por la Auditoría Superior de la Federación en cada ejercicio fiscal. Gracias. ¿Esto es reciente? Ha habido mucha… Es decir, la tecnología es una herramienta, no puede ser un fin en sí mismo. Es un instrumento para mejorar la manera de hacer gobierno. Se ha hecho mucha propaganda sobre los C5, los C4, los C6 ahora, las cámaras. Entonces, obviamente es una herramienta muy buena. Tener cámaras, o sea, te sirve primero para la prevención, porque si lo estás viendo en el instante, pues te permite, con el vínculo con la policía o la Guardia Nacional, pues poder atender un delito en el momento. Y sirve también como una prueba, si tienes una grabación para una carpeta de investigación en contra de un presunto delincuente. Pero la tecnología no lo es todo. Tienes que tener servidores públicos honestos. Tienes que tener servidoras y servidores públicos profesionales. Tienes que tener servidoras y servidores públicos que amen su trabajo, que amen al pueblo y que amen a la patria. De otra manera, por más tecnología que tengas, pues no sirve de nada. Entonces, tiene ya varios años, un buen de años, que ahora la tecnología es como… Vamos a tener más cámaras, vamos a contratar inteligencia artificial para el análisis de datos de las cámaras. Pues sí, pero después, ¿qué haces con él? Entonces, hay muchas empresas, como bien tú dices, que venden espejitos. En el caso de Guanajuato, en estos años, con más de 4,000 cámaras instaladas, se presentaron solo 200 videos para investigaciones en carpetas, de 2012 a 2025. Sí. No es el que haya una torre de vigilancia, el que haya un C5, no es suficiente si no lo usas. Claro. Una segunda pregunta, Presidenta, sobre el mismo tema. La investigación identificó un esquema donde esta empresa, Seguritech, pues que es la líder en el sector, subcontrata sus propias filiales, paga comisiones que superan cualquier estándar de ese y de otros mercados. Una sola empresa, Cadval, Servicios, Estrategias y Proyectos, recibe 912 millones de pesos de comisiones y transfiere 870 de ellos a otras 19 empresas sin presencia pública verificable. Otra vinculada a Daniel Eskenazi, quien es el propietario de la casa de Houston donde vivió el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, aquí presenté el caso hace un año, recibió 680 millones de pesos de comisiones y la mitad las deriva a una empresa con certificado fiscal revocado por el SAT. ¿Considera usted que esto debe ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera? Quisiéramos entregarle una memoria con los hallazgos que encontramos en esta investigación. Sí, claro que sí. Correcto. Y tercera parte final. En Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad, así se llama ya la Contraloría, exoneró a este exgobernador Diego Sinue sin investigar si existía relación entre los 4,400 millones de pesos que le contrató a Seguritech y el uso de esta casa en Houston. Como ciudadanos y periodistas hemos presentado una nueva denuncia con la evidencia encontrada en este trabajo de investigación. Sin embargo, las instituciones estatales no han mostrado
No creemos que sea capacidad, sino más bien independencia para investigar el caso. El marco legal creemos que excluye por ahora la intervención de alguna autoridad federal. Y la pregunta que dejo abierta, pues, es ¿qué maneras habría de profundizar en estos temas? O si tenemos que resignarnos a que la impunidad prevalezca en estos casos donde hay tan evidentes evidencias de corrupción, presidente. Si se usan recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación debe hacer una auditoría. Y siempre está la parte penal, la Fiscalía General de la República, para poder hacer una investigación en caso de que estatalmente no se haya realizado, y si hay suficientes pruebas, pues que se proceda. Gracias, sería todo. Gracias. Vámonos, 9:20. Nada más para cerrar, quiero hacer aquí un público reconocimiento al Gabinete de Seguridad. Mi agradecimiento, mi admiración al trabajo que realizan el gabinete, al general Briceño como comandante de la Guardia Nacional. Son 120,000 hombres y mujeres que coordina el general Briceño y está 24 horas atento a lo que ocurre en el país. A Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos, al almirante secretario, que no solamente cuida los mares, las costas, sino nos cuida a todos los mexicanos, al general secretario, el general Trevilla, por su profesionalismo, su entrega a México, a Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público, honesto, trabajador, y a Rosa Isela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos. Fíjense el resultado: 46% de reducción en homicidios dolosos, reducción en todos los homicidios, en todos los delitos de alto impacto, reducción en homicidios dolosos 46%. Es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024. Reducción en todos los delitos de alto impacto, en todos. Entonces mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, y son servidores públicos excepcionales que quieren a México y quieren a su pueblo. Gracias a todas y a todos. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.